tema que nos convoca para esta media tarde, ¿no?, es el relativo a la denuncia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como ya también tuvo a bien explicar nuestro querido amigo, el maestro Roberto Vázquez, pues bueno, el ámbito, la constitucionalización de las normas de derechos humanos al ámbito interno es un tema sumamente interesante. Ahora que estamos próximos a celebrar las siguientes 2 semanas, pues ya prácticamente ya estamos en vísperas del 10º aniversario de la reforma de derechos humanos, ¿no?, de 10 de junio de 2011, y ahora estamos colocados desde el ámbito de entender qué sigue respecto al cumplimiento de los derechos humanos, pero visto en el tamiz del ámbito internacional. En esta ocasión, un servidor se va a enfocar exclusivamente al ámbito del sistema interamericano, si bien habrá temas conexos relativos con el sistema universal, como a continuación vamos a aclarar, porque este es un tema sumamente interesante. Insisto, es un tema frontera, es la primera vez que un servidor le toca hablarlo, exponerlo públicamente, aunque desde este punto de vista yo he tenido bien a participar incluso en la integración del criterio de la Corte Interamericana. Ahorita les voy a explicar básicamente en qué consistió, pero es muy interesante porque si lo vemos a escala macro, los estados en la región están tratando de soslayar o buscar algún resquicio jurídico para evitar cumplir con sus obligaciones internacionales. Entonces, ¿de qué va un tema de denuncia del sistema interamericano? Figúrense ustedes, vamos a ver. El sistema interamericano, en principio, su fecha de creación data del 2 de mayo de 1948. Y si ustedes tienen a bien a recordar cuál fue la fecha en que prácticamente la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no?, aprobó la resolución de la Declaración Universal, fue hasta el 10 de diciembre de 1948. Podríamos decir técnicamente que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en el ámbito del sistema interamericano, pues es el primer instrumento base que inaugura también un sistema de internacionalización de los derechos humanos, al margen de lo que pues ya también se contiene en algunos artículos y en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, que como ustedes saben es de 1945. Ahora bien, el instrumento base, que todos pues, ya alguna de otra forma estamos familiarizados, el instrumento base o insignia es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José. Este instrumento internacional pues es de 1969 y no fue sino hasta 1978 en que entró en vigor. El Estado mexicano es un Estado parte de la Convención Americana desde 1981. Entonces, podemos señalar o comenzar señalando que el sistema interamericano se inaugura oficialmente a partir de 1948 y crea su instrumento más básico, insignia, en 1969. Quiero que no perdamos de vista esto. Claro, también la Organización de los Estados Americanos cuenta con su propia carta. Es una organización internacional regional, ¿no?, en donde están escritos prácticamente todos los estados del continente, ¿no?, en temas como asistencia, cooperación internacional, derecho internacional público clásico, es decir, aquellas reglas, normas y principios o interpretaciones que se dan o se verifican entre los estados o sujetos de derecho internacional. Pero cuando el derecho internacional acoge la materia o la doctrina de los derechos humanos, podemos decir que hay un brinco, hay un salto, porque comienza la época de la internacionalización de los derechos humanos, hasta antes de 1945, y este es un dato que no debemos de perder de vista. El tema de los derechos fundamentales, derechos constitucionales, estaba únicamente previsto desde el ámbito del derecho constitucional, y es a partir de este quiebre en donde surge la internacionalización. Por eso decimos, a nivel de las Naciones Unidas en 1945, a nivel ya efectivamente de sistemas en 1948, en el ámbito de los Estados americanos en 1950, ustedes si tienen a bien a revisar cuál es el Convenio de Roma de 1950 también, y posteriormente, bueno, ya se van desarrollando otra serie de mecanismos. Y finalmente un tratado poco conocido, está presente, muy poco firmado, tampoco México ni siquiera lo ha firmado, el Estado mexicano no ha llevado a cabo el acto de firma de este instrumento internacional, que es el relativo a los derechos o la protección de los derechos de las personas adultas mayores. Estos 12 tratados internacionales, vamos a decirlo así, forman el parámetro o, dependiendo de la doctrina o de la jurisprudencia comparada, el bloque convencional en sentido estricto desde el punto de vista del derecho internacional. Y aquí vamos a, si me permiten la expresión, hacer una analogía, como si se tratase de una moneda, de un lado de la moneda, de una cara, tenemos, vamos a decirlo así, al derecho constitucional doméstico, y del otro lado de la moneda tenemos el derecho internacional, y que puede estar dividido insisto, en normas de derecho de Naciones Unidas, es decir, en un sistema universal, en donde está prácticamente compuesta todo el planeta, y sistemas regionales. Por la adscripción al continente americano, nosotros formamos parte de este sistema regional,
Y el corpus juris más básico de protección de derechos humanos descansa en estos 12 instrumentos internacionales. Insisto, el último de los cuales, el relativo a los derechos de las personas adultas mayores, México aún no ha firmado ni ratificado, evidentemente, este tratado internacional. Dicho lo cual, pues bueno, si ya tenemos separada por una parte la función consultiva de la contenciosa ya lo saben, cuando hay casos, peticiones individuales, puede haber comunicaciones interestatales, es decir, pleitos entre los estados, pues bueno, vamos a precisar el siguiente concepto. ¿Qué es una denuncia? Básicamente es un acto jurídico de carácter técnicamente unilateral, en virtud del cual un estado parte de un instrumento internacional trata de desligarse, desvincularse o separarse de sus obligaciones previstas en un instrumento, un tratado o un protocolo, cualquiera que sea su denominación, esto en términos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, evidentemente. Trata de excluirse, ¿no? Y es una forma para terminar un compromiso internacional, un tratado, ya sea por nulidad, ya sea por terminación, ya sea porque se ha cumplido el objeto y fin, etcétera. Pero la denuncia per se es un acto jurídico en donde soberanamente, mucho cuidado con esto porque es derecho internacional clásico, soberanamente los estados deciden ya no seguir cumpliendo con sus compromisos a partir de una fecha perentoria cierta. A partir de un plazo se fija un plazo y esto goza de una serie de modalidades muy técnicas, porque no es lo mismo denunciar un tratado, digamos a decirlo así, de derecho internacional público que denunciar un tratado de derechos humanos, ya sea en el ámbito de las Naciones Unidas o ya sea en el ámbito regional, en nuestro caso, el ámbito del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Entonces, género próximo y diferencia específica. Denuncia es un acto jurídico unilateral por parte de los estados para excluirse, para ya no continuar con el cumplimiento de sus obligaciones convencionales a nivel internacional. Ojo, que la denuncia tiene también dos modalidades. Lo podemos ver también igual. Una moneda con dos caras. Ahorita me parece que va a quedar mayormente precisado. Las denuncias en el sistema interamericano que hasta el momento se han llevado a cabo, con la excepción, Perú, por ejemplo, estuvo a punto de escapar también de la jurisdicción interamericana, pero a la última hora se canceló. Venezuela denunció, pero regresó al sistema interamericano en el año 2019. Y vamos a decirlo así, los únicos dos estados en sentido estricto que sí han denunciado la Convención Americana son Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela. En aquel entonces, si no mal recordamos, fue el expresidente Hugo Chávez Frías en el año 2011-2012 quien inició con los trámites para desincorporarse de las obligaciones derivadas del Pacto de San José. Y ya le tocó al presidente Nicolás Maduro, el actual dictador en el poder, llevar a cabo la etapa final del proceso de denuncia. Pero fue hasta el año 2019 en donde regresó a través de la Asamblea Nacional Venezuela a ser parte de la Convención Interamericana. Y Trinidad y Tobago se fue precisamente a raíz de algunos escándalos desde a principios de los años 2000, técnicamente 2004, 2005, donde encontramos la figura de la denuncia técnicamente. La podemos observar también, si ustedes tienen a la mano, en el artículo 78 de la Convención Americana. Es un procedimiento básicamente condicionado, ¿no? Pero que ya es afortunadamente o ya ha sido objeto de estudio por parte de la Corte Interamericana. Primero, ¿hay una potestad por parte de los estados para denunciar la Convención Americana? Sí, claro que sí, pero hay una condición previa. Si un estado es parte de la Convención Americana, debe al menos esperar un plazo de 5 años, ¿no?, para efectos de la presentación de la misma, hipotéticamente, ¿no?, porque esto también hay que presentarlo con ejemplos. Si Canadá el día de mañana, o estamos en el año 2021, decidiera firmar y ratificar, o Estados Unidos decidiese también ratificar, porque Estados Unidos solamente ha firmado, pero no ha ratificado, la Convención Americana, ¿no?, tendrían que esperar hasta el año 2021, 2026 para solicitar que se active la primera condición del procedimiento de denuncia, ¿no? Básicamente, ¿no? 5 años. Ahora bien, ¿qué sucede después? Viene la figura de la denuncia, dice el Estado en el ámbito interno, aquí es donde va a aparecer lo interesante. Bueno, algo pasó en sede doméstica, en derecho constitucional doméstico, algo pasó y el Estado decide denunciar. Muy bien, no opera en automático, hay un preaviso. Y este preaviso es una etapa, es vamos a decirlo así, una garantía de transición para evitar que el Estado automáticamente pretenda desvincularse de todos los efectos y de sus obligaciones convencionales. Ojito con esto, ¿no? Y también se debe informar al resto de los estados que son parte del sistema, ¿no? Ojo, luego, el artículo 78.2 establece algo que me parece que es crucial, ¿no? No se puede desligar de los efectos ni de las obligaciones convencionales
en todo hecho hacia el pasado, lo que está siendo objeto de estudio, de escrutinio, lo que está subyúdice. Los estados no pueden utilizar la figura de la denuncia para excluirse de esas obligaciones. Vamos a decir, una especie de fraude convencional para decir, pues ya no me gustan las reglas del juego, me llevo mis canicas y ya no vas a poder seguir conociendo los casos, ya sea en la Comisión Interamericana o ya sea en la Corte Interamericana. No funciona así. En el momento en que algo está sujeto y sometido, pues eso pues va a seguir del conocimiento de los órganos del sistema. Y mucho cuidado, porque también esto, bueno, se va a interpretar o se ha interpretado a la luz de los hechos, porque dependiendo del tipo de hechos o de circunstancias, podemos sostener o se puede sostener que subsisten las obligaciones convencionales, incluso si los estados denuncian, incluso con este preaviso. Y yo les preguntaría en este momento, como por ejemplo, ¿qué tipo de hechos, qué tipo de actos? ¿No? Pudieran ser actos de carácter sucesivo, de tracto sucesivo, ¿no? Continuados en el tiempo. ¿Qué actos o violaciones de derechos humanos se les pueden ocurrir en estos momentos que se verificarían y caerían en este tipo de hipótesis? La desaparición forzada. Regresemos a 2018, 2017, 2019, en donde había protestas masivas en un país hermano en Sudamérica, y esto se estaba volviendo insostenible. La gente migraba, no sé si ustedes sepan, pero a nivel interamericano, es decir, nunca antes en la historia de este continente, aproximadamente 8 millones de personas habían salido de su país para buscar mejores condiciones de vida en otro, con los vecinos. Y esta situación, que pues, claro, es un audio express y un caldo de cultivo perfecto para violaciones de muchos derechos, pues bueno, vino a presentar que algunos estados se plantearan, bueno, ¿qué vamos a hacer con tantas personas? Y el Estado colombiano dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Pues las violaciones de derechos humanos no son culpa nuestra. Nosotros estamos recepcionando a millones de personas en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Argentina, ¿no? En Brasil, ¿no? ¿Qué pasa cuando suceden violaciones graves y masivas a los derechos humanos en un estado que es parte de la Convención Americana y de repente se quiere ir? Y no solo eso, se quiere ir no solo de la Convención Americana, se quiere ir de la Carta de la OEA, se quiere ir de otros tratados. ¿Qué pasa? ¿Qué garantías de justicia internacional van a tener esas personas? ¿Qué deberes tenemos nosotros, no? ¿Cómo debe interpretarse que un Estado decide excluirse de sus obligaciones internacionales? Y entonces se plantearon las siguientes preguntas. Básicamente están resumidas, el memorial lo pueden encontrar en línea, pero dice la Cancillería colombiana, primero, ¿cuáles son las obligaciones en materia de derechos humanos en un Estado miembro de la OEA que ha denunciado la Convención Americana? ¿No? O sea, ¿qué es lo que subsiste? Porque como ustedes observarán del artículo 78, previamente aparecido, pues bueno, hay un preaviso, hay una condición temporal, luego hay un preaviso, y luego hay ciertas condiciones de carácter sustantivo para no violentar los derechos y para no violentar obligaciones. Muy bien, pero ¿cuáles son las obligaciones que subsisten? Primera pregunta. Segunda, ¿cuáles son sus efectos? ¿Qué va a pasar respecto de ese Estado con los demás, en relación con los demás y con los derechos de las personas que, bueno, pues prácticamente podrían, en teoría, desaparecer del manto convencional? Y la tercera posibilidad, ¿qué obligaciones subsisten y qué mecanismos de garantía pueden tener todas estas personas que, bueno, de alguna u otra manera dependen de la voluntad de su gobierno para saber si pueden contar con los derechos y los mecanismos de un tratado internacional? Y aquí es donde empiezan, evidentemente, a saltar los focos rojos para muchos de ustedes. Y uno se preguntará, pues bueno, ¿qué está pasando? Cuando alguien dice que sí, efectivamente, una denuncia es un acto jurídico de carácter unilateral, soberano, por virtud del cual uno se puede desvincular de las obligaciones convencionales, etcétera, etcétera. Sí, muy bien. Pero ojo, estamos hablando aquí de tratados de derechos humanos. No funciona como una relación de carácter contractual. Yo me pongo de acuerdo contigo, va y nos vemos, un divorcio por mutuo consentimiento. Aquí es totalmente diferente. El servidor tuvo la oportunidad de participar a través de un memorial, ¿no? Porque la Corte Interamericana también lanzó una convocatoria, unos acuerdos, para preguntarle a organizaciones de la sociedad civil, activistas de toda la región, de todo el mundo, qué opinaban sobre los alcances de esta petición de opinión consultiva por parte del Estado colombiano, de su Cancillería. Entonces, bueno, uno ahí puede armar un bonito memorial, ¿no? Y presentarlo ante la Corte Interamericana, y posteriormente la Corte autoriza, si el memorial califica, para incluso también para presentarse públicamente. Esta es una ocasión, la segunda ocasión en que su servidor tuvo el honor y el privilegio de comparecer ante la honorable Corte. Y bueno, las audiencias se celebraron en junio del año pasado, que comienza diciendo la Corte Interamericana, en principio, que tiene competencia ratione persona, ratione materia. A nivel internacional, las competencias, ¿no?, se pueden subdividir o clasificar en razón de la materia, en razón de la temporalidad
en razón de la vía y en razón de las personas o del universo de personas que están protegidas. Decimos ratione materia, ratione temporis, ratione loci, el lugar, por ejemplo, si esto subsiste en un territorio que está en el cual la jurisdicción de algún estado interamericano está presente, a diferencia de Europa, ¿no? Que, por ejemplo, en los países europeos tienen territorios de ultramar, en este momento pues, no se me viene a la mente, quizás a lo mejor ratione loci, ratione tempore y persona, en un posible acto de violación de derechos humanos que se cometa, por ejemplo, en territorio de la Antártida, porque Chile y Argentina tienen jurisdicción en ese continente. En segundo lugar, pues bueno, la opinión consultiva en sentido estricto, si bien es una función sustantiva por parte de la Corte Interamericana, aquí ya empieza un pequeño tamiz, diferencia. Se ha pensado doctrinal, ¿no? Teóricamente se había pensado que básicamente era un control abstracto, ¿no? Ya la Corte Interamericana parece que poco a poco va apartándose de esta noción de que es un control abstracto. O sea, no solamente es un control abstracto, sino es un control también que puede incidir sobre la recta interpretación. No lo quiso decir así, ¿no? Pero es muy claro. Si la Corte Interamericana se pronuncia en una opinión consultiva sobre el alcance de ciertas normas o de hipotéticos eventos que puedan dar lugar a violaciones a derechos humanos, pues esto tiene que seguir de ejemplo. Aquí no estamos únicamente discutiendo entre un grupo de amigos sobre qué es lo conceptualmente más bonito o adecuado, no. La opinión consultiva debe de tener una finalidad también práctica para la protección de los derechos humanos. Y entonces aquí observamos una línea jurisprudencial evolutiva para ya no considerar esto, es decir, la opinión consultiva, meramente como una función exclusivamente de carácter abstracta. Guardando el símil, bueno, en el ámbito del derecho doméstico constitucional mexicano, pues mecanismos de control constitucional abstracto, pues la acción de inconstitucionalidad, evidentemente, porque en sentido estricto no es un juicio, no hay partes, y lo mismo sucede acá en una opinión consultiva, pero la Corte ya quiere empezar a deslindarse de esa idea de que se trata únicamente de un control abstracto, y pareciera ser que sí, porque como ya lo comentamos, el examen de compatibilidad convencional, cuando un Estado le pregunta, oye, analíceme a la luz de la Convención Americana si mi Constitución, si tal ley, ¿no? Es contraria a la Convención, pues eso en sentido estricto ya no podría ser un control totalmente abstracto, ¿no? Más bien parecería una especie de control previo, convencional, y podemos especular mucho sobre ese entendimiento. Y muy bien. Y luego dice la Corte, bueno, vamos a interpretar esto de buena fe, ¿no? A la luz de los principios de las fuentes de derecho internacional y de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados. Y básicamente esta es la metodología. Ahora, quiero hacer una acotación también, porque es algo que va a abordar la Corte en su determinación, en su resolución. De muchos memoriales, muchas organizaciones que participaron, un servidor empezó a cavilar, ¿no? Y siguiendo un poco la doctrina de Ayala Corao, de este famoso jurista venezolano. Dije, a ver, vamos a ver, tiene que pasar algo. Este es el planteamiento. Imagínense ustedes. Uno empieza, bueno, pues vamos a partir de lo más básico, ¿no? Vamos a ver qué dice la Constitución mexicana y luego empezamos a estudiar la Constitución colombiana, la brasilera, la argentina. Vamos a ver, dije, a ver, ¿cómo funciona la denuncia de un instrumento internacional en el ámbito del derecho mexicano? ¿Y qué similitudes tienen, ¿no? A la luz de otras constituciones que todos somos parte, al final del día todos abrevamos del sistema interamericano, del Pacto de San José, y todas esas normas convencionales, ¿no? Que también, vamos a decirlo así, si no quiero usar expresiones demasiado técnicas, que irradian o están vinculadas o que forman parte del parámetro de regularidad constitucional, decimos en México, si eso que está en sede internacional, vamos a decirlo así, baja o aterriza e influencia a todas las constituciones de los estados parte, también las constituciones de los estados parte deben quizás prever algunas razones de carácter jurídico constitucional sobre tanto la recepción como la denuncia. Es decir, cuando nos incorporamos, como cuando decidimos separarnos o ya no, que ya no surtan efecto las obligaciones convencionales. Y ustedes recordarán, si también tienen a la mano su constitución, cuál es la metodología o el orden jurídico o el esquema de recepción del derecho internacional público, en general, en el Estado mexicano. Pues bueno, uno tiene que echar mano de la Constitución y uno empieza a hacer interpretaciones de carácter, como bien mencionaba mi amigo Roberto, de carácter histórico, de carácter sistemático, de carácter teleológico, y vamos a ver, ¿no? Pues en principio, tomamos el 76, el 89, y podemos meter incluso el 133 y el artículo primero de la Constitución, pero a ver, ¿no? En sentido estricto, ¿a qué autoridad en el ámbito nacional le correspondería la firma de un instrumento internacional? Porque son actos diferenciados. Firma, ratificación, depósito, ¿no? Posteriormente vienen
puede haber reservas, ¿no? Puede haber declaraciones interpretativas, ¿no? Y luego ya puede haber solicitud de nulidad, puede haber denuncia, etcétera. Pueden haber muchos actos en sede internacional, pero ¿cómo abrevamos nosotros, cómo incorporamos el derecho internacional en México? En principio de cuentas, la política exterior corre a través del Ejecutivo Federal, todos estamos de acuerdo, 89, fracción décima. Pero el Senado también tiene algo que decir. ¿Por qué el Senado? Pues bueno, recordemos que el Senado viene desde la famosa reforma de 1874, si no me equivoco. El otro día el presidente estaba diciendo que es 71, no, es 74, y ya bajo la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, de ahí viene el Senado de la República, porque el Senado, ustedes recordarán, a diferencia de la Cámara de Diputados, el Senado, ¿a quién representa? ¿No? A las partes que integran la federación, la unión. Somos un Estado federal todavía, afortunadamente, ojalá sigamos siéndolo, pero bueno, el Senado representa a cada una de las partes que integran la unión. Y el Senado tiene algo que decir, entonces figuren ustedes este mecanismo. Fíjense, y es una cuestión, un tema que todavía no hemos dado, y me parece que es de tal relevancia que incluso deberíamos darlo. Dice el presidente de la República puede, ¿no? Evidentemente, dirigir la política exterior y celebrar tratados y denunciar, ¿no? Sometiéndolos a la aprobación del Senado. Entonces uno empieza a cavilar para recepcionar el Ejecutivo, pero también para denunciar. Y luego, posteriormente, el Senado puede ratificar, pero también tiene algo que decir en el procedimiento de denuncia. Ojo con esto. Lo ideal sería, las mismas razones que nos llevan a sostener la incorporación del derecho internacional deberían ser también utilizadas para plantear un mecanismo de denuncia. Y más si se trata de instrumentos internacionales de derechos humanos, y esto lo denominamos una ratificación reversible, es decir, va para atrás, literalmente va para atrás. Ahora tú, Estado, te quieres desincorporar de las obligaciones convencionales que asumiste de buena fe, pacta sunt servanda, ahora te toca demostrar, con muy buenas razones y a mi gusto calificadas, por qué te quieres ir, y por qué te quieres ir de un instrumento que en teoría, ¿no?, tiene por finalidad proteger los derechos de todas las personas. Esta es una situación muy delicada, es un debate que apenas se está planteando en la región. Entonces, lo mismo que sucede para ingresar normativa internacional, las mismas razones pueden emplearse también para decidir irse, ¿no? Entonces, aquí hay una petición de principio. Otra situación que se verificó en muchas peticiones en las audiencias y en memoriales fue que el hecho simple de la denuncia, ojo con esto, porque aquí estamos también chocando con los temas del derecho formal contra el derecho de carácter sustantivo, o incluso desde la vertiente del derecho natural, muchos no serán fans, ¿no?, de la doctrina, pero no porque un Estado decida abandonar un instrumento internacional, ipso facto o ipso iure, ello implica la desaparición o la derogación de derechos muy básicos. Para nada, de ninguna manera. Si un Estado decide irse de la Convención Americana, no significa que por ejemplo, los ciudadanos, los habitantes en Venezuela ya no van a tener derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, la protección judicial, igualdad ante la ley, para nada. Aún, incluso sin formar parte del sistema de Naciones Unidas, porque sería lo residual, las personas en ese estado siguen gozando de todos sus derechos. Precisamente esa es la lógica del derecho internacional de los derechos humanos. Se creó para reconocer contextos y situaciones donde el derecho formal, constitucional, clásico no lo preveía. Pero bueno, esto es todo un debate histórico tremendo que viene desde la Declaración Universal, pero esta es básicamente la idea, ¿no? En derecho internacional de los derechos humanos, si un Estado se va, no significa que desaparezcan, que se deroguen, que se eliminen los derechos de todas las personas. Esto me parece que tiene que quedar muy en claro. La Corte Interamericana, en el texto de la opinión consultiva, reconoce, y muchos nos sentimos orgullosos de eso, ¿no?, ahora la doctrina del paralelismo de las formas, porque hace un símil de derecho comparado, lo que algunos activistas y defensores le presentamos, es decir, a ver, vamos a hacer un análisis constitucional de todo el continente y vamos a ver qué doctrinas reconocen. Y dice la Corte Interamericana, sí, hay un paralelismo de las formas, ¿no? Igual, no es nada más de que tú vayas a recepcionar normas de derechos humanos y ya, y luego, al calor de la política, llegue algún tirano, llegue algún autócrata y decida de un plumazo decir, nos salimos del sistema y ahí nos vemos. A ver, momento, no, es que no es un capricho, esto no puede prestarse a la arbitrariedad. Máxime, insisto, que estamos hablando de normas de derechos humanos. Entonces, dice la Corte Interamericana, con independencia de esto, lo conveniente sería un procedimiento de reversión, es decir, similar a lo que sucedió cuando incorporamos y ratificamos un instrumento internacional. Es ahí la parte interesante. Al menos la Constitución mexicana
sí lo podremos, ahora tenemos elementos para decir que se puede interpretar de esta manera. Vamos a ver qué pase, esperemos, guardamos la hora en que nunca pase, que algún día alguien quiera denunciar un instrumento del sistema interamericano, ¿verdad? Esperemos que nunca pase, pero lo ideal sería acudir también a la vía reversible, es decir, ¿quieres denunciar? Pues bien, denuncia, pero regresa al Senado, ¿no? Y ahí se va a ventilar un escenario de, desde luego, de participación política en comisiones, las organizaciones de la sociedad civil, lo que ustedes quieran, pero no es nada más de decir, unilateralmente yo me voy, yo soy el dueño de este país y yo decido si estoy vinculado a un instrumento internacional o no. No funciona así. Y afortunadamente, ¿no? Agradecer a la Corte Interamericana, desde luego, el tacto, ¿no? Porque tomar este tipo de determinaciones, de decisiones, es muy complicado por los regímenes del continente, pero y ahí es donde uno puede observar, ¿no? La prudencia en la jurisprudencia, ver más allá de un mero control abstracto, que insistimos, ni es abstracto, pero empezar a vislumbrar qué podría pasar en cualquier país de la región a futuro. Entonces, no es nada más de decir, ya me voy, ya no quiero, ya no juego, me llevo mis canicas, no. Tienes que dar muy buenas razones para irte de un instrumento de derechos humanos, máxime si es la Convención Americana o la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Y esto, señoras y señores, pues ya es interpretación oficial de la Corte Interamericana. Pues se va de la Convención Americana, sí, pero aún sigue siendo Estado parte de la OEA. Y lo que la Corte Interamericana ha dicho, bueno, es que el marco referencial jurídico normativo de los derechos humanos de la Carta de la OEA, ¿no? Es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Es decir, si no, fíjense la argucia, pues ya me voy, ya no tienen derechos. No, señores, tienen los derechos de la Declaración Americana a la luz o analizado sistemáticamente con la Carta de la Organización de los Estados Americanos. O sea, eso es como se tiene que interpretar, si no, figúrense ustedes, o sea, desproteger del manto convencional a las personas, no, no funciona así. Subsisten obligaciones y subsisten derechos, ¿no? En resumen, dice la Corte Interamericana, sostiene, ojo con esto, que las normas jus cogens siguen vigentes, no es necesario que estén positivizadas, no es necesario que estén estrictamente estipuladas en un instrumento internacional, ni siquiera en tu propia constitución. Mucho cuidado con esto, porque aunque te vayas de todo, digas, cierras la puerta y ahí nos vemos, estas normas siguen vinculadas y te pueden analizar no solamente ya del ámbito regional o del ámbito de las Naciones Unidas. Ojo con lo último, normas de derecho penal internacional, no es cualquier tema. Pareciera ser que la Corte Interamericana nos está diciendo que el resto de los estados no pueden quedarse callados. La solidaridad internacional es no solamente un principio de derecho internacional y no solamente una forma retórica, es también ya, o se ha considerado que es también ya un derecho humano. Y de hecho en Naciones Unidas existe una relatoría especializada, pero eso desde el ámbito de las Naciones Unidas. Muy bien, la conclusión, evidentemente, ¿no? Aún a pesar de las arbitrariedades que puedan llegar a cometer algunos estados que decidan denunciar prácticamente todo el sistema interamericano, las personas jamás van a quedarse inermes o desprotegidas o se les va a desconocer o negar los derechos más básicos porque corresponden a todos los habitantes de este hemisferio. Y básicamente esa es la bonita conclusión con la que la Corte Interamericana cierra. Esta opinión consultiva cuenta con 2 votos disidentes, uno del juez Pazmiño, de nacionalidad ecuatoriana, y el otro del juez Zaffaroni, de nacionalidad argentina. Y con esto cierra la Corte Interamericana y es, si no mal recuerdo, la única hasta el momento opinión consultiva en la que terminó fallada 6-1. ¿Quién votó en contra? Pues bueno, se los dejo de tarea. Y con esto, pues bueno, finalizamos básicamente esta presentación. Creo que también ya me excedí de tiempo. Y si hay alguna pregunta, comentario, sugerencia, pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias.